artificial. Y Juan Felipe Restrepo, ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, candidato a magíster en Ingeniería de Computación con énfasis en Arquitectura Empresarial de la Universidad de Sao Paulo y tiene 8 años de experiencia laboral. Bueno, aquí tienen un hashtag para que pueden, si quieren enviar pues, sus preguntas y no se sienten tan cómodas haciéndolo aquí en el auditorio. También les cuento que estamos transmitiendo el evento en vivo por nuestro canal de YouTube y también las personas pueden participar, quienes estén conectados, enviándonos preguntas con este hashtag. Esta es la agenda del evento, se las compartimos pues en la invitación, ya la conocen y vamos a arrancar entonces con nuestro panel de expertos. En estos momentos en los que todo el mundo habla de inteligencia artificial, de analítica, de Big Data, y que todas estas megatendencias están trayendo tantas oportunidades para los negocios, les tengo la primera pregunta. ¿Consideran ustedes que siempre han existido las organizaciones inteligentes? Bueno, buenos días a todos. Para responder pues, la pregunta, si nos vamos mucho tiempo atrás y miramos la evolución desde la industria 1.0 hasta la industria 4.0, pues podemos identificar que las organizaciones siempre han tenido una misión y una visión y han logrado adaptar esta misión y visión hacia su equipo de trabajo. Siempre se han preocupado por evolucionar, innovar en sus procesos, en su información, en sus herramientas y a su vez siempre han buscado un talento humano capacitado y experimentado. Entonces digamos que todo esto en su conjunto, si nos vamos mucho tiempo atrás, siempre ha habido, se ha generado conocimiento a través de esta evolución. Siempre nuestras empresas, organizaciones, pues son entes dinámicos que siempre han buscado estar a la par con el entorno. Entonces este conocimiento que siempre se ha generado, pues ha generado herramientas para tomar decisiones en sus momentos de forma adecuada y asertiva. Entonces digamos que para mí siempre han existido organizaciones inteligentes, lo que pasa es que se han movido en entornos y ecosistemas distintos. Entonces, por ejemplo, tiempo atrás pues no teníamos todo el auge de la hiperconectividad que tenemos en este momento y pues obviamente los volúmenes de información no eran tan grandes como los que tenemos actualmente. Sin embargo, con las herramientas de cada momento, pues se generaba un conocimiento y este conocimiento permitía tomar decisiones adecuadamente. Destacar algunos puntos que ella comentó que me parecen sumamente relevantes. Antes que nada, buenos días, satisfacción infinita por estar aquí y acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Entonces, destacando algunos puntos que comentó Natalia, si nosotros nos fuéramos al diccionario a ver características de una entidad inteligente, pues yo fui en el diccionario y encontré que es la capacidad de la mente de hacer una representación del mundo real, tener una representación, de analizar esa información que tengo sobre ese mundo real y tomar decisiones. Son básicamente esas tres. En el diccionario dice capacidad de la mente. Yo creo que es momento de actualizarlo porque no está exclusivo en la mente, digamos, de las personas, es de las entidades que consiguen acumular conocimiento que represente la realidad de lo que a ellos realmente les importa, del contexto donde esa organización funciona, hacer análisis de esa información y tomar decisiones. Entonces, considerando esos tres puntos básicos, podemos irnos incluso más atrás de la primera revolución industrial, cuando se estaban comenzando a formar las organizaciones hacían eso, entendían una situación del contexto real del mundo, colectaban información, analizaban y tomaban decisiones. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, también comparto esa idea de que ha sido siempre. La diferencia es que cuando ya hablamos en organizaciones diferentes de personas y viéndolo desde una perspectiva de la arquitectura empresarial, tenemos personas, procesos, sistemas de información y algún tipo de infraestructura que soporte los sistemas de información en organizaciones actuales. Entonces la inteligencia debe ser algo que permee esos 4 elementos principales. No es solamente tener mucha tecnología, es también tener personas inteligentes que sepan utilizar esa tecnología y los sistemas de información que nos permitan responder a velocidades actuales. Entonces, si hablamos de las organizaciones de hoy, actualmente, ¿qué significa para todas las organizaciones que hoy están aquí representadas ser inteligentes? Muy buenos días a todos, buenos días a mis compañeros de mesa. Llevando el hilo de la pregunta anterior y con esta de qué significa, pues digamos que
sí, estoy de acuerdo en términos de que las organizaciones siempre han tenido un grado de inteligencia totalmente demarcado por el contexto histórico en el cual se han desempeñado. ¿Qué significa para una organización de hoy ser inteligente? Creo que para mi concepto se puede resumir en dos aspectos: en entender el grado y valorar ese grado monetizable de lo que son sus datos. Y con ellos poder, normalmente, a lo que hoy se puede considerar inteligencia de una organización, anticiparse a eventos favorables o desfavorables en la industria en la que se mueve. Entonces, una organización inteligente a hoy es aquella que se diferencia por anticiparse a las necesidades o gustos de sus clientes, es aquella la que se anticipa en problemas en su cadena de abastecimiento, es aquella que sabe predecir posibles optimizaciones en su cadena de valor y de producción. Entonces va más por ese lado, es una capacidad en la cual pueda, más que predecir, anticiparse en la toma de decisiones razonables y conscientes en su quehacer operacional. De pronto, para complementar un poco lo que John Freddy nos da a conocer, pues básicamente, volviendo al tema, en este momento estamos en la era de comunicación y asimismo la era de la información. Esto hace que tengamos cada vez más acceso a la información y por supuesto se empiezan, digamos, a tener otro tipo de necesidades que involucran el uso de herramientas más robustas, de metodologías más avanzadas que nos permitan procesar todos estos volúmenes grandes de información, pero a su vez generar valor agregado en la información. Recordemos que en este momento, con los volúmenes tan grandes que tenemos de datos que nos generan, tenemos muchas fuentes de información, pues ya nos empieza a generar un poco más conciencia en la toma de decisiones, y esto hace a su vez que empecemos a generar otro sentimiento para utilizar herramientas y poder procesar esta información generando valor agregado, pero sobre todo que nos permitan generar acciones de mejoras concretas para el negocio. Entonces, digamos que todo esto ha traído consigo el tema de las tendencias de automatización, y a su vez empiezan a surgir unos elementos principales como el tema de, empezamos a ver los términos de Big Data, toda la parte de sistemas ciberfísicos, toda la parte de robótica, el Internet de las cosas. Entonces, digamos, todo esto en su conjunto pues ha generado un cambio de paradigma, a partir del cual las empresas pues deben empezar a adaptarse a este cambio para poder, digamos, empezar a generar y utilizar el activo más valioso que actualmente tenemos, que son nuestros datos. Juan, tú vas a intervenir porque yo tengo una pregunta. Sí, me gustaría hacer un comentario que está relacionado con lo que comentaba John de anticiparse. Es que anticiparte no puede ser un accidente, eso no sucede por accidente. La anticipación es el producto de un esfuerzo planeado, estructurado, muy bien organizado. ¿Qué significa que yo me puedo anticipar de una forma estructurada, planeada? Significa que yo por lo menos tengo una dirección hacia la cual estoy navegando en todo ese tsunami de información, ¿cierto? Algunos dicen, no, yo entro a la internet y navego por la internet. En muchos casos eso es mentira, mucha gente naufraga la internet, eso lo cogen esos tsunamis y se lo llevan precisamente porque no tienen esa dirección, no saben hacia dónde están navegando, por dónde van. Entonces, un punto esencial para incluso hacer una evaluación, una reflexión, los invito para hacer esa reflexión dentro de las organizaciones de cada uno, para yo saber si tengo la probabilidad de poderme anticipar, es, ¿será que hay alguien dentro de mi organización que toda la organización reconozca como el responsable por cuidar del conocimiento dentro de la propia organización? Si es que no hay una persona a la cual se le pueda atribuir la responsabilidad de pensar y construir en esa dirección, lo más probable es que esa trayectoria que se va a utilizar para navegar en el tsunami de información no esté clara, no exista. Entendiendo, como lo decías ahora, de que ¿será que la inteligencia es solamente para la mente, no es para las cosas, para las organizaciones? Creo que hace ese sentido. Sí, un poco en ese sentido, precisamente porque es un riesgo muy alto seguir la filosofía de Cristóbal Colón, como lo comentábamos un poco con John. Cuando Cristóbal Colón salió de España no sabía dónde iba a llegar, y cuando llegó no sabía dónde estaba. Entonces, para nosotros poder de una forma estructurada tener esa capacidad de anticipación, no lo podemos hacer sin tener un norte de una forma aleatoria, es necesario.
en un primer momento, definir una estrategia. Es claro que cuando no se tiene la experiencia yo no puedo hacer una estrategia de largo plazo, y con la velocidad que cambian las cosas tampoco pretendo pues incentivarlos a de una vez imaginarse en cómo va a ser toda la trayectoria completa, pero sí necesitamos tener esos mile mark, los puntos, los milestones que debemos ir avanzando y definir la dirección, porque hay una característica que diferencia lo que es información de conocimiento. La información es acumulativa, el conocimiento es selectivo. En ese tsunami de información a mí no me importa todo lo que está sucediendo. Hay personas que incluso entran en desespero porque ustedes que están aquí en este momento están dejando de saber cosas muy importantes y relevantes, por ejemplo, cuánto gana un jugador de la NBA, quién va a ser el equipo titular mañana cuando empiece la final del partido. Pues son informaciones que son interesantes a todos, algunos apasionados por el deporte nos llenan el corazón, pero en términos prácticos para la organización, si es que yo no estoy relacionado con el deporte, no me importa, ¿cierto? Entonces, parte de las características que tienen las organizaciones de Hoy Inteligente es que tienen muy claros sus criterios de selección. Tener criterios de selección de esa información para yo poder traer lo que realmente le importa a mis equipos de trabajo, a mí como individuo, para poder tomar mejores decisiones y llevar a que mi organización y mis clientes puedan prosperar. Muy bien. Y si hablamos de las compañías actuales que aún siguen vigentes, aquí las podemos ver, Western Union, General Electric, más de 100 años de trayectoria, que son compañías nativas, no nativas digitales. ¿Cuáles son los retos que este tipo de compañías afrontan y que probablemente también muchas de las compañías que estén acá tengan ese mismo panorama? Bueno, yo pienso que hay un reto muy importante y es el de transformar todos los descubrimientos analíticos en acciones que generen mejoras concretas para el negocio. Digamos que ese es un reto bastante interesante. Y otro reto sería todos los múltiples y orígenes de fuentes de datos que actualmente tenemos hoy, tanto fuentes externas, entonces poder lograr integrar todas estas fuentes de información para obtener una visión de entendimiento 360 grados de nuestras compañías. Entonces digamos que es un reto también muy interesante. Y otro reto también importante considero que es el tema de la construcción de modelos de inteligencia artificial y analítica avanzada que nos generen valor agregado, pero que principalmente nos permitan tomar decisiones asertivas y transformar esos datos en acciones como tal para el negocio, de tal forma que nuestros modelos sean entendibles y que sean relevantes. Yo voy a poner un punto en términos de estos retos para que reflexionemos y es, uno, desde la perspectiva del motor de lo que es inteligencia en estos momentos que todos hemos hablado aquí de datos, es hasta qué punto podemos usar los datos, hasta qué punto las normas, regulaciones y lo que ejerce un país nos permite manipular los datos, hasta qué punto es legal hacerlo y hasta qué punto raya con el tema de que ya podemos estar hablando temas de privacidad en términos de lo que queramos hacer con ellos. Creo que va rayando el tema del uso legal y uso ético de la inteligencia que pueden tener nuestras organizaciones frente a una sociedad que cada vez está más conectada y cada vez nos expone más su información. Entonces creo que uno de los retos de las organizaciones para poder explotar este tipo de tendencias, de megatendencias, es entender muy bien en su industria dónde se puede mover, qué posibilidades tiene y cómo las puede aprovechar al máximo. Eso por un lado. Por el otro, me voy también para el tema del talento humano, el reto que tienen las organizaciones con los nuevos perfiles que debe tener en una organización que es cognitiva, que es consciente, que es sensorial frente a sus clientes, frente a sus procesos, donde ya los sistemas de información con los que van a interactuar no son solamente transaccionales, sino que tienen esa capacidad de asesorarlo, guiarlo, recomendarle acciones que pueda tener dentro de la organización. Entonces, los profesionales del futuro, ¿qué tipo de conocimientos, competencias debe de tener para interactuar ya no con sistemas de información reactivos, sino con sistemas de información propositivos? Creo que resalto este par de retos que pueden tener de pronto dentro de sus organizaciones y que de pronto organizaciones como General Electric, 128 años en el mercado, un mundo de patentes, ha podido mantener en el tiempo y como digamos, la gente sigue trabajando, personas siguen trabajando con gemelos digitales en sus organizaciones.
tienen plantas donde producen lo que ellos producen, ellos digamos producen los motores de los Boeing, y esas plantas no tienen que estar ellos vigilándolas, tienen gemelos digitales con los cuales interactúan y están totalmente informados con el conocimiento selectivo. Resalto ese tema que mencionaba ahorita con Felipe, entender cómo es mi productividad y por qué es importante para un ser humano tener un gemelo digital de la planta de construcción de un motor, enterándose de la productividad, enterándose de los desgastes de inventario, enterándose de las mallas de turnos cómo se están dando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el perfil de ese profesional que interactúa con una organización sensorial? Eso es eso. Bueno, yo quería de nuevo traer la perspectiva de la arquitectura empresarial, y ahorita que comenté 4 elementos principales, se me escapó tal vez el que es esencial, que es precisamente la información. Entonces, pensando de nuevo, los retos, diría yo que están en esos 5 elementos principales canónicos de una organización. Están las personas, el trato de lo que es mentalidad, cultura, están los procesos, está en la información, está en los sistemas de información y está en la infraestructura tecnológica. En cada uno de esos diferentes elementos de la organización podemos destacar algunos retos. Yo creo que de los más interesantes precisamente es el de las personas, el de la cultura. Porque cuando se habla de transformación digital, la palabra dominante es transformación, y el que se transforma son las personas y las organizaciones. Lo digital es lo que direcciona la transformación. Lo digital está asociado a la información, inclusive a los procesos, está asociado a los sistemas de información, también a la infraestructura. El resto de elementos de la organización es lo que ha estado cambiando en cada una de las revoluciones industriales. Actualmente estamos con todo ese backend digital, sin embargo, quien opera ese backend digital continúan siendo las personas, y las personas que hoy están ejecutando ese backend digital no son nativas digitales, necesariamente todas, no todas. Algunos se les podría denominar nativos digitales, pero no todos son nativos digitales. Entonces, es precisamente imaginarnos nosotros como personas siendo sistemas legados o siendo elementos legados dentro de la organización y teniendo que operar en ambientes para los cuales no fuimos evolucionando. Nuestro cerebro, que sería lo que caracterizaría nuestra inteligencia, tiene 3 millones de años de evolución y no fue hecho para hacernos felices, ni para hacernos digitales, ni para nada. Eso fue hecho para hacernos sobrevivir, inicialmente sobrevivir. Entonces nosotros tenemos ahorita personas que son elementos legados interactuando y conviviendo en backends, en ambientes digitales para los cuales no fuimos diseñados. Y yo creo que ese es de los nuestros principales retos desafíos. como ciudadanos o empleados digitales, ¿cuáles crees que son más? Yo creo que, y llevándolo particularmente a lo que es la inteligencia artificial, es tener conciencia de la necesidad de convertirnos en ciudadanos, científicos de datos ciudadanos. Yo incluso le salto la pregunta a John Frey porque él tiene un discurso muy interesante precisamente sobre ese asunto. Bueno, no, creo que muchos de ustedes lo han trabajado, lo han escuchado, y creo que deben estar manejando sus organizaciones precisamente para lograr democratización de analítica avanzada y inteligencia artificial. Y una de las vías es a través de formar científicos ciudadanos de datos. No es más que, ya que estos magos que crean los modelos de inteligencia artificial que tienen una base totalmente matemática, son escasos, pero que requieren un alto conocimiento en el modelo de negocio, en el proceso de negocio que estamos modelando matemáticamente. ¿Qué tal si llevamos este tipo de prácticas hacia el negocio mismo? Dándoles herramientas y unas capacidades básicas en las cuales por lo menos el mismo usuario de negocio pueda descubrir patrones en los datos que le permitan, lo que le mencionaba ahora, anticipar situaciones o eventos de lo que él es responsable y tomar de manera oportuna decisiones, no es más que eso. Para complementar un poco, pienso que también entrar en este dinamismo que nos permite identificar patrones y sobre todo llegar a identificar las necesidades de nuestros clientes, pues esto nos genera un valor muy importante. Entonces digamos que con todos estos centros de excelencia conformados pues por equipos multidisciplinarios como los científicos de datos, ingenieros de Big Data y sobre todo en el caso de los científicos de datos,
Deben tener, pues digamos, una amplia experiencia y bases matemáticas y estadísticas, pero adicionalmente algo muy importante es que deben desarrollar herramientas dentro de la parte del contexto de negocio. Entonces siempre deben ir de la mano del negocio y siempre deben estar, digamos, en función de poder transformar esos resultados de los modelos que nos arrojan muchas veces probabilidades o resultados algo difíciles de transmitir hacia personas que no son técnicas. Entonces lograr transformar esos descubrimientos en acciones que sean más entendibles para todo tipo de público sin ser una persona técnica, porque precisamente esto de lograr transformar ese resultado de un modelo de inteligencia artificial o de analítica avanzada en un resultado que sea más tangible y entendible para nuestros clientes, pues ese es el gran reto. Me gustaría intentar conectar un poco las ideas de mis dos compañeros aquí. Es ciudadano científico de datos, ¿verdad? Ciudadano científico de datos. Y es colocarlo a disposición para las personas, ¿cierto? Mario Sergio Cortella, que es un pensador brasileño, recientemente lanzó un libro que se llama La Era de la Curaduría, donde él discute desde un punto de vista no técnico precisamente esta situación del tsunami informacional, etcétera, etcétera. Y él destaca que todas las personas que tienen como responsabilidad cuidar del conocimiento deben tomar una postura de curadores, viene de cuidar. Así como en la museología es más común el término de curador, el curador es aquel que encuentra los elementos adecuados para ponerlos a disposición de las personas que van a visitar el museo. Entonces, ese científico de datos, yo entiendo que desde un punto de vista técnico, si tiene las capacidades, las condiciones técnicas para colocar a disposición el conocimiento y la información para las personas, es su trabajo. Ahora, ¿yo cómo puedo ser un ciudadano científico de datos si no tengo ese conocimiento técnico? Requiero del compromiso de mis compañeros, que sí lo son, para que me generen autonomía en el uso del conocimiento. Entonces yo creo que esas dos palabras ahí son claves. Desde el punto de vista técnico es el compromiso, adoptar una postura de curadores, donde colocamos a disposición el conocimiento, y para los que de pronto no son tan técnicos, asumir ese compromiso de solicitar, rescatar, exigir inclusive esa autonomía del consumo del conocimiento. Aquí yo pensando un tema, pues como ese papel que hoy ya todos tenemos, del conocimiento, la información, la evolución del cerebro humano. En esta época entonces sabemos que ya nuestro cerebro es limitado ante la cantidad de información que tenemos que procesar. Entonces únicamente la tecnología nos hará posible ser más inteligentes. Bueno, yo pienso que no solo la tecnología es lo que nos hace más inteligentes, es un complemento de diversos factores, y dentro de esto está todo el tema del conocimiento y generar valor agregado a través de los datos. Recordemos que los datos solos, sin analítica, es simplemente un valor, entonces requiere el tema de un procesamiento de información, una preparación adecuada para poder empezar a generar valor y sobre todo encontrar esos hallazgos relevantes ocultos que se encuentran en la información y que a simple vista no se logran ver. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Extorsionar los datos hasta que nos empiecen a confesar y poder generar ese valor agregado. Extorsionar los datos hasta que empiecen a confesar. Ya saben. Una abrazo militar, un tanto militar esa verdad. Me parece, por ese lado va siendo en modelos matemáticos y estadísticos, no me digo que los extorsiones. Ok. Me parece a mí que la tecnología es algo que los que hemos venido estando en este mundo durante los últimos 15 años siempre nos han dicho, bueno, usted es el habilitante tecnológico. La tecnología es el apalancador para el negocio. En estos momentos, y es una editorial muy personal, sigue siendo como esa senda de decadez. Tenga muy claro su producto, su servicio, cambie las reglas y la mentalidad en su modelo de negocio, en su modelo operativo, y a partir de allí seleccione tecnología, ¿cierto? Porque si lo volvemos a hacer por este lado de, qué rico tener una app, qué rico tener Big Data, qué rico aplicar modelos matemáticos y estadísticos para tomar decisiones, encuentro ciertas organizaciones que tienen un overload tecnológico interesante, donde todas estas inversiones no se ven al final expresadas en un beneficio para el negocio.
Entonces, la tecnología es un habilitante. Creo que siempre hay que mirar más el negocio, mirar más el modelo de negocio al cual estoy soportando, escoger de la mejor manera los componentes de tecnología que lo vamos a usar. Y pues sí, o sea, en un mundo donde la competencia y todo esto se mueve cada vez más rápido, si no tienes un apalancador tecnológico no vas a responder a las exigencias y necesidades del mercado que te da. Pero insisto, y soy un profesional del mundo de la tecnología, seguirá siendo un habilitante tecnológico. Si nos retrocedemos un poco al caso de Walmart, pues digamos que si empezamos a evidenciar cómo fue que empezó esta evolución, pues digamos que ellos empezaron a marcar una diferencia muy importante en relación al resto de las compañías, y es que empezaron a llegar a comunidades rurales, sitios lejanos, pero adicionalmente para marcar esa diferencia, cuando empezaron a identificar que sus competidores empezaron a acercarse a ellos, entonces pensaron en un sistema logístico propio creado por ellos para poder empezar a mandar sus productos a aquellas comunidades que estaban muy lejanas, pero sobre todo lo más importante que marca la diferencia es entrar en ese dinamismo de poder entender esas necesidades y preferencias de los clientes para poder llegar de forma focalizada. Entonces digamos que esto marca una diferencia muy importante. Mientras ustedes están compartiendo esas ideas tan interesantes, lo conecté con algo que estoy trabajando precisamente en la organización para el área de RPA, y es cómo hago yo para decirle a una organización su nivel de robotización. Debería existir un coeficiente de robótica o un coeficiente de automatización de la organización. De la misma forma que para las personas se hace una evaluación de su nivel de inteligencia con el coeficiente intelectual, podríamos pensar, ¿cuál sería ese coeficiente de inteligencia, el coeficiente intelectual dentro de las organizaciones, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que tú tomas un examen para ver cuál es tu coeficiente intelectual, ya le hemos hecho preguntas a la organización para saber si es capaz de responder a esas preguntas. Y de pronto se me ocurre, ¿será que ese coeficiente intelectual es el mismo para una industria para una compañía de la industria de la salud, para una compañía de la industria de retail, para una compañía de la industria de banca o de seguros? Exacto, entonces yo creo que es donde está alguno de los puntos que es momento inclusive de hacer ejercicios que nos pueden llevar a resultados difíciles de asimilar. Es hacer una evaluación consciente de ese coeficiente intelectual de mi organización en términos de qué tanto mi modelo de negocio responde a las necesidades actuales que tienen mis clientes. ¿Cómo me comparo yo? Solo para efectos pues, tácticos, la comparación, ¿no? Porque para términos estratégicos es necesario construir la propia visión. Si es que es una organización que no está en la capacidad de construir una propia visión, por lo menos encontrar una, no necesariamente construida por ellos, pero una que compartan y que pueda servir ese guía, ¿cierto? Para que no seamos Cristóbal Colón, sino que sepamos cuál es la dirección, que habilitemos las herramientas suficientes para poder navegar por ese tsunami informacional y que sea el punto de partida tener esa visión, ese conocimiento, para entonces al final llegar con lo que es la tecnología. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta, un aporte? Estamos nosotros hablando mucho solo y nos gustaría escucharlos. ¿No? Bueno, voy a aprovechar que me dicen que por YouTube nos llegó una pregunta. ¿Cómo se democratizaría la inteligencia artificial en las organizaciones actuales? Bueno, yo pienso que sería a través de centros de excelencia que estén, digamos, involucrados y conformados por equipos multidisciplinarios, donde empecemos a encontrar este tipo de roles que actualmente están muy en furor, como es el científico de datos, los ingenieros de Big Data, sobre todo la persona experta de dominio o experta del negocio, que hace un complemento fundamental en este tipo de equipos, y adicionalmente, dependiendo del sector, podrían variar estos roles. Entonces, digamos, en algunos casos los psicólogos ya empiezan a jugar un papel muy importante, los geólogos, incluso los geógrafos, pero ya sería pues muy en particular dependiendo del sector. Cuando uno mira todos estos modelos, como los propone Gartner, estas grandes consultoras, uno escucha ese nombre científico de datos. Créanme que hace unos 5 años que se empezó a acuñar el término, o sea, ¿pero quién es este mago?
es lo que un perfil de científico de datos hace. Y como ha venido evolucionando el tema, pues precisamente las organizaciones piensan cómo democratizo un conocimiento tan particular en mi organización para poder lograr los resultados. Ahorita lo adelantaba con una pregunta que me hacía Juan Felipe, hablaba del científico ciudadano de datos. Y realmente la inteligencia es una mezcla de un conocimiento experto en un dominio particular de negocio que se representa modelar matemáticamente en su comportamiento a través de modelos estadísticos. Esa es la parte como donde creo que aquí la mayoría somos ingenieros o de ese corte, la matemática nos las enseñaron lastimosamente sin ninguna aplicabilidad. Creo que por lo menos en mi carrera hace ya parte de décadas nos daban 5 semestres de cálculo, álgebra lineal, diferencial, integral, estadística, y uno lo que aprendía era básicamente a desarrollar matemáticamente cosas. Pero el resultado final que uno llegaba a decir, pues ya lo buscaba detrás del libro de Layton, medio, ay, qué chévere, estoy listo para el parcial. Pero nunca nos enseñaron eso, ¿para qué? ¿Cierto? Entonces, al momento de hablar de democratización es como lo que saben estos genios matemáticos, estadísticos, con lo que saben los otros genios, expertos en un modelo productivo, expertos en un modelo logístico, expertos en modelos crediticios, se modelan matemáticamente para poder dar esa solución al negocio que no sea exclusivo de en el buen sentido esos ratones de laboratorio que están moliendo datos, trabajando con datos. Y por eso ese término de ciudadano científico de datos ha entrado tan en rigor últimamente para las organizaciones. ¿Cómo hago que mi experto de negocio tenga unas bases mínimas con las cuales anticipe y luego proyectar capacidades más avanzadas en la nave? Es posible que el científico de datos solo, sin la persona experta de dominio, no podrían generar un valor agregado en la información. Podría dar un modelo estadístico, un modelo de inteligencia artificial que tenga un ajuste muy bueno hacia el comportamiento de los datos, pero si no está acompañado de ese contexto de negocio, pues es probable que ese resultado no tenga un ajuste y no nos genere realmente el valor que buscamos ante resolver un desafío de negocio o una necesidad. Entonces digamos que por eso es que estos científicos de datos no deben trabajar solo, sino siempre es en este rol multidisciplinario para lograr generar realmente valor en todos los análisis que están haciendo y lograr de verdad modelar matemáticamente la situación real, pero con ese contexto fundamental del negocio. Entonces esto siempre debería ir de la mano con el negocio. Solo como creo que te está yendo por el lado de cómo un equipo de esos monetiza datos, que creo que al final es lo que las organizaciones. Entonces, bueno, digamos que para realizar este viaje de transformación analítica para crear valor o esta hoja de ruta hacia monetización de datos, pues se debe tener una metodología sobre todo que sea ágil pero a su vez estructurada, que nos permita identificar esa necesidad del negocio y sobre todo seguir un camino para poder generar un resultado. Entonces digamos que todo esto está conformado por alguna serie de etapas. Hay muchas metodologías, pero digamos lo importante es lograr combinar estos componentes que nos generen valor agregado en la información y sobre todo lograr aprovechar estos volúmenes tan grandes de información que tenemos, no solo con las fuentes internas de nuestras organizaciones, sino a su vez recurrir a fuentes externas que muchas veces las dejamos ahí, pero que nos podrían estar generando un valor bastante importante en nuestros análisis para complementar y generar este resultado, sobre todo muy orientado al negocio. Dos ideas cortitas que me gustaría comentar pues, con relación a los compañeros. La primera es con relación a un desafío que tiene la democratización. Ustedes ya lo comentaron y Natalia lo dejó solamente claro, que es la abstracción. Una de las principales diferencias entre información y conocimiento es que el conocimiento no puede ser abstracto. El conocimiento debe ser algo concreto por su característica de ser accionable. De ahí la necesidad de que esté en un contexto y que sea generado en ese contexto donde tú sepas cuál es el resultado de la aplicación de ese conocimiento. Ahí viene incluso una frase del propio Cortella, dice, lo que es importante es saber lo que importa. Ese es el conocimiento para una organización. ¿Qué es lo que le importa a una organización? ¿Qué es lo que necesita de información para poder tomar esas decisiones particulares? Y ahí es donde vienen los criterios de
Entonces todo esto que estamos viendo como en esta línea de raciocinio tiene que ser información concreta, no puede ser información abstracta. Si es que es información abstracta, no la voy a conseguir llevar a acciones. Entonces yo creo que es uno de los principales desafíos a resolver al momento de democratizar, y es concretizar la información. Y el segundo, incluso como una contrapregunta, sería: ¿y qué es lo que hay que democratizar? ¿Qué se debe democratizar cuando se habla de democratizar? Conocimiento, información, datos, tecnología. Entonces ahí me voy yo a una editorial particular pues, que se me ocurre, y es: ¿cuáles son los equipos que yo debo formar? Es decir, ¿cuáles son las capacidades que existen en la organización y qué son esas capacidades que yo debo democratizar? Y como hemos estado aquí conversando un poco, no necesariamente es que una persona tenga todas esas capacidades. O sea, yo no consigo democratizar todo el conocimiento de un científico de datos, de años de experiencia en modelos matemáticos, etc. Democratizarlo con todo el mundo, creándole esas capacidades a las personas. Que no tendría sentido. Yo creo que es más... Exacto, entonces diría yo que para responder esa contrapregunta de qué se debe democratizar es: venga, ¿cuáles son las capacidades mínimas para poder tener una organización inteligente y comenzar a democratizar esos clústeres de capacidades en personas que al momento de trabajar en acciones concretas se deben unir? Entonces yo veo como tres grupos de capacidades principales. El primero es aquel que tiene los criterios de selección de la información. ¿Quién tiene los criterios de información? Quien consigue salirse de lo abstracto y ir a lo concreto porque conoce el negocio. Es el especialista del negocio que consigue llevar esa abstracción. Pero no necesariamente esa persona tiene la capacidad de analizar la información. Incluso discutíamos nosotros un ejemplo clásico: Kepler consiguió describir el movimiento de los planetas con base en información que otro astrónomo había obtenido. El otro astrónomo tenía la herramienta, la tecnología suficiente para colectar los datos, pero porque él no llegó a la conclusión de cómo se movían los planetas, porque él no tenía la capacidad de análisis, de procesamiento, ¿cierto? Entonces, yo tengo el que me da los criterios de selección, pero yo necesito a alguien que tenga el conocimiento y la capacidad de procesar la información siguiendo los lineamientos y la guía del que me la concretiza en conocimiento. Y resulta que esta persona que analiza, que tiene fortalezas en estadística, matemática, no necesariamente es alguien que conoce los detalles de infraestructura tecnológica para poder cuidar de todas las V que tiene ahora la información, de velocidad, variabilidad, veracidad, valor, volumen, todas las V que se puedan imaginar, destacando como un top 3 o un top 5 que son las V que realmente me obligan a tomar decisiones arquitectónicas para migrar mi infraestructura hacia una infraestructura que ahorita se conoce como lo del Big Data. Entonces diría yo que son esos tres grupos de capacidades que se deben democratizar, y no necesariamente en la misma persona, pero sí garantizar que se creen clústeres que al momento de accionar el conocimiento tengan la participación de esos tres conjuntos de roles. Bueno, no tenemos más preguntas ni en YouTube ni en nuestro hashtag, entonces creo que podemos continuar. No sé si alguno de ustedes tenga algún aporte, alguna pregunta. ¿Hay alguna metodología o no sé si varias metodologías para realizar esa democratización en una organización, de hacerla bien? Que uno diga, bueno, este es el camino. Por células para crear centros de excelencia. Como todo, y creo que este término lo hemos escuchado durante los últimos 15 años, piensa en grande y arranca en pequeño, porque nos hemos encontrado con muchos clientes que nos tienen unos retos súper interesantes, que tienen unas proyecciones espectaculares, pero cuando vamos y hacemos una pequeña valoración del valor en los datos, estamos como, vení, necesitas tener más datos, tienes que tener el control en los datos por este lado, tener un mejor gobierno, y puedes apuntar retos que son de este tipo. Y se busca entonces acomodar esas capacidades de inteligencia artificial analítica de acuerdo a esas condiciones organizacionales, creando pequeñas células de trabajo donde se sume conocimiento estadístico, conocimiento de negocio. Creo que ahora, como mencionaba Natalia, en términos de un científico de datos sin el conocimiento de negocio, pues no logra generar resultados. O por el otro lado, el ejemplo de Juan Felipe es: uno recopila
recogió datos del movimiento planetario, pero no tuvo la capacidad de procesamiento y de análisis que tuvo para poder predecir el comportamiento de los planetas. Entonces creo que es una combinación que va por ese lado, pero sobre todo empezar que creo que los retos de inteligencia artificial, editorial mía, los puedo dividir en un par de grupos, y la manzana más bajita es: encuentra comportamientos no evidentes en tus datos, que con eso ya empiezas a tener una amplia ganancia en este camino. Y creo que ahorita inclusive la nueva Natalia lo mencionaba, empieza a estudiar los datos, empieza a encontrar comportamientos que son esfuerzos relativamente cortos, que son costo eficientes y con un máximo beneficio, y con eso puede empezar a abordar un camino de evolución de los datos y empezar a traer al negocio el beneficio. Lo otro, y ya para darle aquí la palabra a Juan Felipe, es que hemos encontrado en el medio modelos matemáticos espectaculares, que Natalia les llega a contar, pero que no los entiende el negocio. Entonces, ¿de qué nos ganamos tener datos bien gobernados, unos modelos predictivos espectaculares, pero para los expertos de negocio, cuando les da la predicción, dicen: ve, esto no es concordante con la realidad? Mi percepción como humano es que realmente el fenómeno es otro. Hombre, después de 2 meses de trabajo, como dice que no sabe el modelo de decepción de clientes. Creo que esos son las partes, saber que lo que hay que garantizar es que el modelo sea realmente usable y entendible. Y eso permite democratizar la inteligencia hacia nuestro modelo de negocio. Creo que es una de las principales bases. Sí, para complementar lo que John Freddy dice, pienso que este tema de los modelos es muy importante, porque este resultado que nos generan es lograr verlo de una forma tangible y amigable para poder interactuar con la información dinámicamente y a partir de esto tomar decisiones. Entonces recordemos que estos modelos, pues como lo comentaba John Freddy, nos encontramos modelos que pues tienen, digamos, un tema de herramientas ya de pronto obsoletas o códigos muy extensos, que de pronto en algún momento han sido construidos por personas muy técnicas, y ya luego cuando esta persona técnica no está y se enfrenta a otra persona dentro de otro perfil, pues ya suele ser un poco difícil de utilizarlo, y entonces el modelo queda a un lado, o sea, ya no lo vuelven a utilizar. Entonces digamos que la idea es por eso tratar de construir modelos que a la final nos permitan hacer esta transformación de estos datos en un tema un poco más tangible y sobre todo en acciones, que es lo que nos interesa actualmente para poder tomar decisiones asertivas y sobre todo oportunamente. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me recuerdas? Francia. Una palabra que me parece clave en lo que preguntaste es metodología, método, ¿verdad? Y hubo aquí una respuesta que me pareció muy precisa como la guía metodológica, y fue el centro de excelencia, ¿cierto? Como el punto responsable por definir esa metodología. He visto en algunas organizaciones que lo llaman centro de excelencia, otras que lo llaman centro de habilitación, otras que lo llaman centro de aceleración, y yo creo que ese nombre refleja un poco el estadio en que cada una de esas organizaciones está. Probablemente tiene más sentido pensar en un centro de habilitación en un primer momento que en un centro de excelencia cuando todavía no tenemos todo muy claro, ¿verdad? Entonces, metodologías, es claro que existen varias, pero como cualquier buen libro, una metodología no es buena para todo el mundo, en cualquier situación, en cualquier contexto y en cualquier realidad. Yo creo que la metodología para un centro de habilitación en un primer momento es lo que describe John, de comenzar con esas pequeñas victorias tempranas, esas manzanas más pequeñas, y que sea algo que te pueda generar autonomía en las personas. Yo creo que ese es el objetivo final de un primer caso de éxito, generar autonomía, que sea un modelo que las personas consigan de hecho accionarlo en decisiones concretas, y no solamente las personas, porque en el caso de organizaciones que están transitando en la transformación digital, la fuerza de trabajo no es solamente humana, existe fuerza de trabajo digital, que es precisamente donde entramos a hacer automatizaciones de procesos, y nuestros bots, ¿cierto? Ellos son usuarios también de esos modelos. Inclusive, algo que hemos experimentado, y es, dado que la automatización de procesos está automatizando la corriente principal de generación de valor, que es el proceso de negocios, si yo tengo en una automatización una actividad que requiere de un modelo matemático,
que requiere tomar una decisión no estructurada y que yo no lo puedo escribir en código como una secuencia if then o como una tabla de verdad. Yo desarrollo ese pequeño modelo y se lo inyecto a un proceso que está automatizando y está al día el proceso ejecutando 1000 transacciones y 1000 veces el modelo está siendo utilizado para tomar decisiones dentro del negocio. Entonces eso de pronto son algunos escenarios en los que podrías imaginar en un centro de habilitación más que en un centro de excelencia tener una primera victoria temprana, considerando que inclusive tienes tu fuerza de trabajo humana que los usa como también tu fuerza de trabajo digital. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a continuar con la agenda del evento. Tenemos un video para compartirles y posteriormente John nos va a acompañar. Si lo dudaba, la Ciudad de México tiene peor. The Traffic Jam Whopper. We used real-time data to detect our potential buyers in a traffic jam to offer them a Whopper and deliver on the move. Fernanda, buenos días. Señor Eduardo, buenas tardes. ¡Ay, qué bello! Llegaste en chinga, cabrón. Me cagaba de hambre. Our media was 100% dynamic, promoting our service only in high congestion zones. By leveraging traffic and drivers' real-time data, we adjusted our billboards' location and content. The messages displayed information about the remaining time in traffic to order and personalized updates about deliveries in progress. Also, Waze banner ads and push notifications invited drivers to get a Whopper as soon as they entered our delivery zones. People were able to use voice commands to place the order and avoid tickets. Finally, using the latest Google Maps APIs, our app pinpointed vehicle location and speed in order to deliver for the first time ever to a driver on the move. The delivery zones changed following the traffic live, making our service available when a gridlock was identified, always within a 3-kilometer radius from the restaurants. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¡Ay, te agarraría besos! Lo siento, estoy en servicio. In just 1 week, we increased delivery orders by 63%, and our daily app download rate increased 44 times, becoming the #1 fast food app, surpassing McDonald's, Domino's, and Starbucks in Mexico. Coming soon, Los Angeles, San Paulo, and Shanghai. The Traffic Jam Whopper. Enjoy the traffic jam. En medio del silencio vimos los eventos especiales y particulares de lo que era el video. Y digamos que esto es preámbulo hacia la pregunta que colocamos en nuestra invitación para el evento de hoy, es ¿cómo se percibe una organización inteligente? Esta pregunta nos la hicimos en Personal Soft hace un tiempo y nos decíamos, bueno, ¿cómo le mostramos a los asistentes del evento la percepción de una organización inteligente? Y buscando unos casos referentes y si nos ocurrió otra vez que los oídos los escucha, pero creo que deja hoy en evidencia pues cómo se comporta una organización inteligente ahora. Esa pregunta central de cómo se percibe, pues precisamente a lo que nos convoca a este evento y es lo que queremos con ustedes en el resto de la jornada, descubrir, compartir e identificar cuáles son esos componentes y cuál es esa ruta por la cual podemos hacer que una compañía se comporte de tal manera. Las organizaciones inteligentes básicamente se distinguen porque buscan transformar o cambiar sus paradigmas y sus reglas en el modelo de negocio, en la industria en la cual se comportan, en la cual se mueven. Básicamente esto va desde el entendimiento del comportamiento de sus clientes, sus canales y servicios, sus sistemas de aprovisionamiento y buscan oportunidades en esos elementos donde otras compañías en la industria primero no lo encontraban. Adicional, se reinventan en su modelo de negocio, cambiando precisamente las reglas de la industria en la cual se mueven y buscando generar ese diferenciador en el cual hoy habitan. Pues este caso en particular de una organización inteligente, este caso de Burger King con su esto es un nuevo canal
que es el Traffic Jam Whopper, básicamente abordar los siguientes retos. Pues el primero, entender dónde hay densidad de tráfico en una ciudad. Segundo, cómo ese famoso engagement de cliente hace que el cliente esté en ese canal. Y abordar los siguientes dos aspectos, y es cómo detecto un potencial cliente que esté en un embotellamiento y que dure más de 45 minutos. Entonces no espero a que el cliente venga a mi restaurante, sino que entiendo una situación particular, con una necesidad particular del cliente y busco atenderle esa necesidad. Es alguien que va a estar, si lo vieron ahí de pronto en el video, 3, 4 horas en el tráfico y va a tener hambre. Entonces, ¿cómo lo identifico? Que mínimo va a estar 45 minutos, 1 hora allí y le llevo la oferta. Segundo, pues si va a estar en un carro, ¿cómo le doy ese famoso customer experience que haga que en ese momento de verdad, pues ese sea un potencial cliente? Esa aplicación está hecha a través de comandos de voz, o sea, no tienes que hacer touch al celular, sino que a través de comando de voz pides la orden de las hamburguesas. Eso es para que, hombre, pues yo por mucha hambre que tengan, no va a querer que me hagan un comparendo. Y segundo, pues tenemos que ser socialmente responsables, es que no tenemos por generar valor a nuestro negocio, pues incrementar la tasa de accidentes en la ciudad. Entonces, segundo reto. El tercero, pues como vieron, pues transforman también la experiencia de usuario en una ciudad porque a través del celular les llegan notificaciones de puntos de entrega del servicio y la ciudad vieron que ya la tienen donde hay avisos de la compañía, donde entonces he escuchado y lo están boleteando a uno porque aparecía Rosana, ya te llega tu orden de pedido en 7 minutos, pero entonces lo mantiene informado. Y el cuarto gran reto que afrontó Burger King en este caso, que lo tienen de piloto en Ciudad de México, fue básicamente cómo integrar una cantidad de información para entender la densidad de tráfico de una ciudad, la velocidad promedio, el tiempo promedio de viaje, las rutas alternativas que puede tomar un usuario para poder determinar en mi modelo de negocio dónde abro una tienda o dónde le llego a un cliente para concluir con la promesa de servicio de entrega de una hamburguesa porque esa persona potencialmente puede generar. Y es esa cantidad de datos que integra y que genera un modelo de negocio realmente reactivo a unas oportunidades particulares de negocio. O un modelo de negocio proactivo a una particular realidad de negocio. Datos que también aparecieron ahí. Importante, este modelo de negocio Burger King lo abrió en Ciudad de México apenas en abril de este año. Lleva solamente 2-3 meses. Datos tangibles de lo que hablábamos ahora, cómo monetizas el conocimiento. 7,000 órdenes diarias promedio, que están representando un 63% de incremento en sus ventas. Creo que es un caso de referencia interesante. Créanme que desde PersonalSoft, a través de las capacidades de vigilancia estratégica y tecnológica, nos encanta estudiar este tipo de modelos de referencia de compañías marca en el medio. ¿Por qué? Porque a través de este estudio de estos casos entendemos que ustedes, nuestros clientes, se mueven en un entorno en que cada vez tienen que tomar mejor y mayores decisiones en un mundo cada vez más conectado y más digital. Y entendiendo que esas decisiones están totalmente marcadas más allá de habilitantes tecnológicos, sino que deben estar en un modelo operativo que por lo menos cuente con capacidades de agilidad operacional, manteniendo la eficiencia y eficacia operacional. Deben estar en entornos en los cuales podamos integrar todo un ecosistema digital. Debemos de pensar en la experiencia de cliente a quien le estamos llevando. Y adicional, pues debemos de pensar también en que podemos trabajar en modelos operativos donde la fuerza del trabajo puede estar de manera aumentada a través de asistentes digitales. A través del entendimiento que hacemos de estos casos de referencia y de la perspectiva tecnológica que vemos en el mercado y el entendimiento de sus necesidades, hemos buscado desarrollar unas capacidades en nuestra organización de nuestro portafolio de servicios con 4 sabores. El primero es entender que
debemos de pensar en el usuario para que haga transaccionalidad, pero inmerso en esa transaccionalidad tiene que haber confiabilidad y rendimiento para que la experiencia del usuario no se vea afectada. Por ejemplo, acá pues tiene que haber la transacción de comprar una hamburguesa. El punto es cómo la compro sin descuidar mi maniobrabilidad en el automóvil. Es pensar en ese tipo de aspectos. 2. Entendemos que estrategias digitales exitosas se basan en que sus productos y servicios digitales salgan frecuentemente al mercado y se tenga realimentación constante de los mismos para mejorar y diferenciarlos. En ese sentido, trabajamos con metodologías ágiles, con componentes ágiles, precisamente para poder ayudar a nuestras organizaciones en esos retos que afrontan. Y por último, que son el factor lo va a unir en 2, hemos desarrollado capacidades en robótica automatizada de procesos que nos ha permitido, en el trasegar de los últimos 2 años, entender que los procesos aumentados generan múltiple información, mucha información, de la cual entonces los estamos aprovechando a través de técnicas, métodos, herramientas, prácticas en la analítica aumentada para hacer de los procesos organizacionales de nuestros clientes, de sus modelos operativos, procesos conscientes y sensoriales de su entorno. No siendo más, los dejo con Natalia Raffo, nuestra coordinadora y experta y quien está al frente de la línea de inteligencia artificial, quien nos va a presentar precisamente cómo la inteligencia artificial es un agente de evolución hacia una organización inteligente. Muchas gracias. Bueno, para ampliar un poco el tema de lo que venía hablando John Freddy, pues digamos que en nuestra organización pues ya contamos con un journey de servicios orientado a la parte de inteligencia artificial y analítica avanzada. Entonces digamos que bajo todo lo que hemos venido hablando en nuestro debate inicial y todo este tema relacionado con los centros de excelencia, pues dentro de nuestro journey de servicios mostramos una hoja de ruta o un viaje de transformación analítica que nos va a permitir llegar a los resultados de la mejor manera y ser un apalancador hacia una organización inteligente. Entonces digamos que esta hoja de ruta o este camino analítico nos va a llevar a poder solucionar las necesidades de nuestros clientes. ¿Cuál es nuestro propósito como comunidad de inteligencia artificial y analítica avanzada? Es poder acompañar a nuestros clientes en la solución de sus desafíos de negocio, modelando matemáticamente situaciones del mundo real que nos permitan entregar conocimiento a través de capacidades organizacionales y sobre todo entregar modelos que sean entendibles, que sean usables y que sean relevantes. Todo esto en su conjunto nos permite generar mejores acciones o tomar de forma asertiva decisiones para llegar a resolver estos desafíos del negocio. Entonces digamos que para iniciar con nuestro viaje analítico, que es una apalancadora hacia esta estrategia o esta solución de desafíos de negocio, nosotros siempre iniciamos por unas sesiones de entendimiento con nuestros clientes que nos permiten identificar y poder descubrir esos retos que se tienen para poder generar valor agregado y definir un objetivo y un punto de partida. Digamos que muchas veces en las organizaciones hemos identificado que nuestros clientes tienen ya retos definidos o tienen desafíos, pero en muchas ocasiones hemos identificado que tampoco los tienen. Entonces la idea es iniciar con una etapa de descubrimiento de retos, la cual nos permita explorar la información y a través de esta exploración de datos poder, digamos, identificar qué tantas cosas se pueden hacer en la información y cuáles son esos retos que deberíamos priorizar para iniciar a solucionar nuestros desafíos del negocio. Entonces digamos que tenemos una primera etapa inicial que sería ese descubrimiento de retos. ¿Cómo realizamos este descubrimiento de retos? Nos apoyamos en inteligencia artificial utilizando esquemas y algoritmos de machine learning que nos permitan explorar la información de una forma rápida y generar un resultado para poder entender qué posibles cosas podemos abarcar y cómo está la calidad de esta información. Entonces recordemos que esta etapa inicial
es muy importante porque es la que nos va a permitir definir ese reto de negocio concreto, priorizarlo y sobre todo ver con esa exploración de los datos si efectivamente es viable esa pregunta de negocio o ese desafío que hemos definido. Porque puede pasar, hemos identificado en algunos clientes que ya tienen sus desafíos de negocio definidos, pero por ejemplo en el momento de ya entrar a explorar su data, identificamos que no se cuenta con la suficiente información. Entonces muchas veces esos retos de negocio no se pueden responder porque no contamos con la suficiente información, o por el contrario, esta información no está en los temas y tiempos de calidad, precisión que nos permita abordar este problema. Entonces digamos que acá podemos identificar cuál sería esta hoja de ruta que nos va a permitir iniciar, abordar nuestros retos de negocio, iniciando por una etapa preliminar hasta llegar a poder obtener un resultado. Entonces, como les comentaba, esta primera etapa es el tema de descubrimiento de retos y experimentación, exploración de datos, la cual como resultado obtenemos retos de negocio que sean viables. En esta exploración obtenemos cómo tenemos la calidad de la información en términos de precisión, en términos de asertividad, y con base en esto pues también podemos identificar qué otras posibles cosas podemos encontrar en la información. Digamos que para generar este valor agregado utilizamos fuentes de datos internas de nuestros clientes, pero a su vez complementamos esto con fuentes externas. Dado que en este momento por el tema de hiperconectividad pues tenemos grandes volúmenes de fuentes de información, las cuales debemos aprovechar para generar valor y sobre todo tener esa visión de entendimiento de nuestra organización 360 grados. Luego al realizar esta etapa preliminar, donde ya tenemos nuestros retos, continuamos con esta etapa que vemos acá, que es comprensión y preparación de datos aumentada. Recordemos que siempre en nuestra hoja de ruta debemos preparar nuestra información y sobre todo iniciar nuestro proceso con los datos que obtengan mejor calidad. Esto que nos va a permitir obtener resultados de forma asertiva y más cercanos a responder ese reto o desafío de negocio. Entonces, en esta comprensión y preparación de datos, utilizamos esquemas relacionados con el concepto de analítica aumentada. Si bien lo sabemos en la mayoría de los proyectos, nos demoramos casi el 70% del tiempo realizando temas de preparación de datos. Entonces, a través de nuestro concepto de analítica aumentada, utilizamos algoritmos un poco más avanzados que nos permitan hacer esta preparación de datos de una forma más automatizada y precisamente este tiempo obtenga una reducción importante para empezar, digamos, ya a trabajar con la información que cuente con calidad óptima. Entonces realizamos este proceso de comprensión y preparación de datos aumentada. A su vez, como lo veníamos mencionando, todo este tema para resolver nuestros desafíos de negocio deben ir en compañía del concepto fundamental de negocio, pero a su vez todo el tema relacionado a inteligencia artificial, analítica avanzada y a su vez en conjunto con arquitectura de la información. Entonces, digamos, acá continuamos en nuestra ruta con un tema relacionado con la parte de infraestructura. Entonces nosotros trabajamos con la infraestructura disponible de nuestros clientes, no estamos casados con ninguna herramienta, porque digamos dependiendo de ese reto de negocio que se defina, pues precisamente vamos a requerir un tipo de infraestructura en particular, al igual que las fuentes de datos que manejen nuestros clientes y las fuentes externas que podamos aprovechar para generar valor en nuestros análisis. Entonces digamos que utilizamos también un tema de tener una infraestructura, porque esta infraestructura nos va a permitir soportar todas las soluciones de analítica o de inteligencia artificial que nos permitan responder a estos retos de negocio. Entonces tenemos un tema de arquitectura de la información y plataforma de datos, y posteriormente a esta etapa pues ya venimos con una etapa muy importante que es el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y de analítica avanzada.
Este desarrollo de modelos, pues digamos, lo hacemos muy enfocado en la necesidad de nuestros clientes. Entonces, digamos que siempre nos apoyamos en los dos ámbitos fundamentales de inteligencia artificial, como lo son Machine Learning y Deep Learning. Entonces, dentro de Machine Learning, pues digamos, modelamos matemáticamente esas situaciones del mundo real, utilizando algunas soluciones, como por ejemplo en Machine Learning tomamos información histórica, ya dependiendo pues de la necesidad puntual del cliente, tratamos de aprovechar al máximo toda la información que tenemos, tomamos esta información histórica y a partir de ella empezamos a construir modelos predictivos. También en el ámbito de Machine Learning pues podemos encontrar sistemas de recomendaciones, descubrimiento de patrones y todo lo relacionado con Deep Learning, que es todo lo de reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes y a su vez todo lo de segmentación de objetos. Entonces ya todo va muy enfocado hacia las necesidades o desafíos de las organizaciones. Entonces en la modelación matemática es todo el desarrollo de esos modelos de inteligencia artificial, de analítica avanzada, que principalmente nos logren entregar un conocimiento y que sobre todo este conocimiento pues nos permita generar modelos que nos permitan transformar esos datos que muchas veces no son tangibles y que no son entendibles en resultados y acciones que generen una mejora concreta para el negocio. Entonces, como vemos, nuestra ruta va avanzando por este viaje de transformación analítica hasta poder crear valor en la información. Muchas veces también encontramos e identificamos algunos modelos que tenemos que ya no usamos, entonces la idea es poder modernizar estos modelos, volverlos usables, volverlos entendibles a través de herramientas un poco más sofisticadas que nos permitan generar valor agregado y un resultado óptimo para el negocio. Entonces digamos que después del tema de desarrollo de modelos, pues precisamente nos enfocamos mucho en poder identificar estos hallazgos relevantes que se encuentran ocultos en la información, que es lo que vemos acá en nuestra hoja de ruta como transformación de insights en acciones concretas para el negocio, y es poder identificar esos patrones ocultos que están en la información y transformarlos en hallazgos relevantes a través de insights. ¿Cómo logramos esto? Pues nos apoyamos de las herramientas que tenemos actualmente, del procesamiento del lenguaje natural, para poder responder estas preguntas del negocio y generar estas acciones. Entonces es transformar estos datos en insights relevantes que nos generen acciones para el negocio. Ya a su vez, cuando venimos a todo el tema de insights, que son los que nos van a permitir generar estas acciones, pues buscamos proyectar estos resultados de los modelos, estos insights y estas acciones a través de herramientas de visualización que nos permitan interactuar con la información de forma dinámica y poder tomar decisiones más orientadas hacia el negocio. Entonces acá tenemos ya el tema de los insights y a su vez pues no sacamos nada con generar un insight si no tenemos un análisis de la efectividad que tuvo esa acción que nos produjo el insight. Entonces precisamente el insight nos da el insumo para poder generar una estrategia focalizada, pero a su vez esta estrategia debe tener un análisis de su efectividad. Entonces también nuestra hoja de ruta nos lleva a poder hacer una medición de la efectividad de las acciones y con base en eso poder garantizar que la estrategia que se está aplicando sí está teniendo un resultado óptimo para responder a este desafío o esta necesidad del negocio. Entonces, si ustedes ven, nuestra hoja de ruta es un ciclo, es iterativa, y la idea es que cada que se corran nuestros modelos, tanto de inteligencia artificial como de analítica avanzada, nos van a generar unos insights, pero cada vez que se corran es posible que nos generen diferentes insights. Entonces es un ciclo que empieza a iterar y precisamente es un apalancador y un acercamiento hacia una organización inteligente, siguiendo esta hoja de ruta y llevándonos a obtener una monetización de datos en el negocio. Entonces esta es nuestra hoja de ruta.
Básicamente pues la idea es poder responder las necesidades de nuestros clientes y digamos que sí. Bueno, digamos que como lo mencionábamos, esta hoja de ruta, pues lo ideal es trabajarla a través de sistemas o centros de excelencia que nos involucren en estos roles multidisciplinarios. Digamos que acá ya en la parte de procesos, pues se estructura una metodología a través de un agilismo que nos permita llevar este proceso e involucrar los diferentes roles de la compañía para poder generar valor agregado. Entonces digamos que es una metodología ágil, estructurada, desde que tomamos la necesidad del negocio hasta que generamos un resultado, pero a su vez el resto de roles que empiezan a jugar dentro de este sistema o centro de excelencia pues también deben ir acordes y en sinergia con todo este proceso para que nos genere un resultado. Desde la parte tecnológica pues digamos que también debemos tener dentro de la hoja de ruta un tema de infraestructura y todo lo relacionado con la arquitectura de la información. Aló, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sandra. Qué pregunta tan interesante y es bastante complicada de responder porque depende de cómo lo estás viendo, ¿verdad? Si entendemos el proceso como un activo organizacional que se compone de actividades, de información de entrada y salida de esas actividades, de sistemas de información que apoyan la ejecución de esas actividades, entonces los procesos los podemos encarar aquí como las entradas y salidas de información, son los que nos generan la información. Entonces dentro de la organización un proceso, si yo lo entiendo como una unidad, es un dominio de conocimiento, porque ese proceso me genera información. ¿Listo? Entonces lo que estamos utilizando aquí como punto de entrada principal son los dominios de información. ¿Dónde entran los procesos? Entran aprovisionándome toda la información que yo necesito para poder generar los análisis y consumiendo la información que resulta de los análisis, ¿verdad? ¿Tiene sentido esto más o menos con lo que estabas queriendo preguntar o de pronto no entendí muy bien la pregunta? No sé si quieres de pronto reformularla un poco, ayudarme a entender un poco mejor la pregunta. Más o menos, si quieres ahorita yo te cuento mi caso particular para estar aquí como... Claro que sí, estoy a disposición, Sandra, todos estamos aquí a disposición. ¿Alguna pregunta adicional? Me gustaría compartirles un pensamiento de Milor Fernández, un pensador brasilero, y él decía, no tiene dudas quien no está bien informado. Entonces preguntamos aquí en una sala llena de personas con un montón de experiencia, con un montón de ideas, un montón de cosas. ¿Alguna duda? Buena motivación, por lo menos. ¿Quién de pronto ya ha comenzado a avanzar en iniciativas de analítica? ¿De pronto alguien ya comenzó con analítica? ¿Tiene las iniciativas? Ya entiendo por qué las preguntas tan difíciles. Esas son las preguntas más interesantes. De pronto de los que no han comenzado, ¿hay algo de la información que les comunicamos que se les llegó más en el corazón y quedaron más inquietos? Porque nuestro objetivo es dejarlos con un montón de preguntas, pero si nos quieren compartir algunas de las que les pueden haber quedado, sería muy interesante para nosotros. La pregunta, en esta etapa de comprensión y preparación de datos aumentada, ahí tenemos todo lo relacionado con el gobierno de datos, porque ya sabemos pues que nuestro insumo principal son los datos, y si estos datos no tienen, digamos, un proceso analítico, pues no nos van a dar un resultado acorde con la realidad y sobre todo para permitir responder estas necesidades que tenemos de negocio. Entonces digamos que esta etapa de preparación de datos aumentada, digamos que es una etapa bastante amplia y bastante importante en nuestra hoja de ruta para generar valor, y básicamente inicia con esa comprensión de datos, como ya hemos venido de una etapa previa donde hemos realizado un descubrimiento de datos, una exploración. Entonces en esta etapa ya vamos a tener que realizar los diferentes procesos de análisis de calidad de datos,
utilizando estos algoritmos con esquemas un poco más avanzados para poder identificar estos valores anómalos en la información, tener un gobierno de datos y que continúe el proceso. Entonces esta preparación de datos tiene una etapa de un análisis de calidad de datos exhaustivo que precisamente nos permita preparar esta información, limpiarla y sobre todo seguir nuestra hoja de ruta con aquella información que tenga mejor calidad en términos de precisión y asertividad. De pronto, para poder completar un poquito más la pregunta, cuando hace la pregunta relacionada con el gobierno de datos, ¿lo hace desde el gobierno corporativo técnico o el gobierno de los procesos de negocio que son los que generan los datos, con qué calidad me los traen? ¿Por qué lado de pronto? Pues yo diría que ambas. Obviamente hay que mirar el tema desde los procesos que generan los datos, pero también desde la parte técnica que los toma y los aprovecha, ¿cierto? Exacto. Entonces, pues cuando se habla de centros de excelencia, no sé en ese punto qué tan importante es pues, impactar la estructura de las organizaciones con un centro de excelencia de los datos, que sin datos... Sí, digamos que ¿qué es lo ideal? Uno ser su auto propio, el concepto es autogenerador de datos. Ese sería el mundo ideal. Para hacer determinados modelos, pues se requiere Open Data. Y normalmente la Open Data es un reto para ellos. O sea, limpiar datos del mundo de afuera es porque llegan con todos los sesgos, con todo lo que ellos ya manejan en términos de calidad de datos. Entonces, lo ideal es ser un generador de datos, pero creo que es un estadio importante para las organizaciones. Los procesos de negocio dejan datos, ¿cierto? Lo que decía ahorita Juan Felipe, de pronto complementándolo con la pregunta de Sandra, es ¿cuál es la estela que deja un proceso de negocio en términos de información, los datos? Cuando los procesos son de servicios y son totalmente cargados en datos, ese es el combustible para poder generar conocimiento. Los retos que para mí tiene un gobierno de TI en términos de datos, más allá de que use tecnología e infraestructura, es cómo los capturo, cómo los ingesto en lo que se llaman data lakes. De ahí cómo, lo que decía Natalia, los preparo, los proceso para que a través de esos datos ya depurados y preparados se le entrega a quienes crean los modelos para que generen los modelos predictivos. Voy a hacer una analogía con la industria del petróleo. ¿Qué son nuestras bases de datos, nuestros datamar, nuestras hojas de Excel, nuestras macros? Son pozos de petróleo, que hay que ir, extraerlos y sacar el petróleo crudo. Pero ¿qué hace la industria con el petróleo crudo? Útil, realmente poco. Hay que pasarlo por refinerías, procesarlo, ¿cierto? Ahí sí ya voy, pasa por refinerías, se procesa y se genera gasolina, aceite, productos derivados del petróleo que sí generan valor. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, nuestros procesos de negocio que dejan esa estela de datos, esas son las fuentes de los yacimientos petroleros. Debo de tener gobierno de qué extraigo, cuántas reservas de petróleo tengo en mi organización, cómo están monetizadas y cómo las refino en productos de conocimiento que les sirvan a la información. Todos esos datos. Y el gobierno entonces cambia un poco. Ya dejamos inclusive de gobernar desde TI data estructurada, bases de datos, datamar, y ya se vuelven relevantes los correos, ya se vuelven relevantes las imágenes, ya se vuelven para ciertas industrias relevantes los audios. Para la industria de los BPOs que graban las llamadas para poder garantizar un nivel de servicio, pues qué mejor que escuchar una llamada de esas y decir, vea, hay una probabilidad de que ese cliente que lo llamó estaba realmente satisfecho con su servicio. Entonces se vuelve relevante extraer esos datos. Por lo tanto, los retos en términos de gobierno, más allá de la tecnología, lo decía ahorita en el panel, se vuelve para qué debo de gobernar, seleccione qué debo de gobernar y cómo lo debo gobernar, porque o si no, se me vuelve un reto casi que importante para la DTI, muy importante. Por ejemplo, para complementar un poco en el tema de calidad de datos, pues es un punto muy importante porque básicamente los resultados que nos van a arrojar los modelos, tanto de analítica avanzada como de inteligencia artificial, pues van a depender de este análisis de calidad de datos. Entonces, si por ejemplo estamos realizando un tema de reconocimiento de imágenes para poder, por ejemplo, detectar cambios entre imágenes geográficas, entre mapas, si no hacemos este análisis de calidad,
pues digamos que se tiene que evaluar cómo están las imágenes en temas de píxeles y a su vez poder irse con las imágenes que cuenten con la mejor calidad. Esto nos va a permitir que nuestros resultados sean los más cercanos y asertivos posibles. Lo mismo si, por ejemplo, en el sector financiero estamos realizando un análisis para detección de fraude. Entonces hacemos todo el tema de integración de las fuentes internas de datos que tenemos, fuentes transaccionales, demográficas, empezamos a mirar también toda la parte crediticia, que muchas veces nos apoyamos en estas fuentes externas como CIFIN o incluso aquellas fuentes que son externas que nos dan la información de antecedentes judiciales, pues toda esta información la integramos y precisamente identificamos aquellos grupos de clientes que tal vez tienen un comportamiento atípico. Entonces digamos que ahí es donde empezamos a construir nuestros modelos para generar alertas tempranas que nos permitan empezar a accionar sobre aquellos clientes que tienen ese comportamiento sospechoso. Por ejemplo, si nos vamos al sector de retail, pues también podemos encontrar en este análisis de calidad de datos algunos clientes que tengan un comportamiento muy atípico en relación a los demás, porque tienen, por ejemplo, montos muy altos, una frecuencia bastante elevada en relación al comportamiento normal de los clientes y su recencia, por ejemplo, es muy baja, o sea, sus compras las hacen muy recientemente. ¿Qué suele pasar acá? Si estamos analizando un patrón de comportamiento normal de los clientes y no encontramos estos clientes que tienen un comportamiento atípico, no necesariamente son datos cerrados, podrían ser clientes que hagan parte ya de una parte de un proveedor y por esto tengan este comportamiento diferente al patrón normal. Entonces aquí, si nuestro foco es analizar el comportamiento normal de los clientes, pues estos clientes que ya son proveedores deberían tenerse aparte, separarse del análisis y tener otro tipo de tratamiento diferente, porque si los dejamos con el patrón de comportamiento normal, pues nos va a generar un impacto en los resultados de los modelos y las decisiones que vamos a tomar pues seguramente se van a ver sesgadas por este resultado. Esto era lo que teníamos preparado para ustedes. Queda abierto el espacio de preguntas. No. Todo muy claro. O todo o al contrario. Muy claro. Bueno.